La palabra en la niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Hoy estamos con nuestra invitada especial, Marta Munguía. Muy buenos días, Marta, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Voy a leer una pequeña reseña sobre Marta Munguía para que nos enteremos más o menos quién es ella, qué es lo que hace, y desde ahí empezamos con esta entrevista. Ella es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha trabajado como académica en la Universidad de Sonora y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Su trabajo de investigación se orienta hacia los estudios de poética histórica y estética de la risa. Sobre eso iría la primera pregunta, sobre su línea de investigación. ¿Qué es la poética histórica y la estética de la risa, que parecen conceptos muy alejados entre sí? Bueno, muchas gracias. Parecen, pero no lo son. El eje alrededor del cual gira toda mi preocupación como académica tiene que ver con el estudio literario en lengua española, en particular en Hispanoamérica, y con intentar regresarle la vida en el momento de estudiar a los textos literarios. Durante mucho tiempo se les cercenó la vida viva, la vida vibrante, palpitante a los textos, la memoria que late en ellos. Es una memoria cultural, es una memoria artística. Entonces, el centro de mi preocupación tiene que ver con esto, es decir, con intentar restablecer esos nexos del texto literario, de las palabras que están ahí, con la vida. La literatura es vida, es memoria, y cuando se enuncia así tan rimbombantemente, ¿no?, como poética histórica, tiene que ver justamente con esto de qué están hechos los libros, las novelas, los cuentos, los ensayos, los poemas, de qué están hechos para que tengan esa inmensa capacidad de seguirnos diciendo cosas, aunque hayan pasado muchos años desde que fueron escritos. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo activamos ese legado que está ahí? Eso es lo que tiene que ver con poética, es decir, cómo está hecho un texto y qué es lo que late ahí en términos de una vida pasada, pero que sigue vigente, que sigue siendo significativa, porque es cultural y porque nosotros somos herederos, ¿no?, de toda una cultura. Y bueno, aquí lo conecto con esta otra línea que en principio puede sonar así como muy otra cosa, este asunto de la estética de la risa. Bueno, la risa es un rasgo humano, está en la naturaleza humana, y curiosamente desde hace muchísimos años se intentó negar, se intentó ponerle cercos, límites, se intentó reglamentar incluso, ¿no? No te rías a carcajadas porque es feo. Hay tratados medievales, ¿no?, sobre esto, sobre lo feo que era reírse. Y esto viene también sobre esta historia de la poética de Aristóteles, que se dividió en dos, ¿no?, que se conserva la parte de la tragedia, pero la de la comedia se desaparece. Sí, no sabemos si en realidad Aristóteles la escribió o se perdió, todo puede ser, pero los antiguos meditaron mucho sobre la risa, la importancia de la risa. Y luego ha habido muy distintas actitudes con respecto a la risa, pero en general ha habido una actitud de desdén, y es muy curioso porque pasamos más de la mitad de nuestra existencia riéndonos, no llorando. Lloramos menos, afortunadamente, y reímos más. Y sin embargo, nos ponemos muy formales y muy solemnes y la intentamos expulsar de la academia, de lo que hacemos,
y pretendemos incluso que la literatura más valiosa, más importante, es la seria, la grave, la trágica, la solemne, y esto no es verdad. La literatura está ligada a la vida y como tal recoge los ecos de la risa social, los recrea, se conforma con la risa, y ahí está el gran monumento de la literatura en lengua española, que es el Quijote, que tiene los dos componentes, ¿no? La risa, importantísima, sin eso no tendríamos el Quijote. También, por supuesto, está la tristeza, está el llanto, el dolor, pero se trata de la vida al final de cuentas. Y que tiene cierto equilibrio, ¿no? Entre una cosa y otra. Así es. Y entonces el proyecto que me ha ocupado durante muchos años tiene que ver con esta idea de que en realidad hemos leído la mitad de la literatura, porque siempre la hemos leído desde la parte muy seria, muy solemne, y nos ponemos tapones en los oídos para no escuchar la risa que resuena. Y si no escuchamos la risa que resuena en gran parte de los textos de la historia de la humanidad, no estamos entendiendo muchas cosas, no estamos entendiendo cómo participaba de esa vida cultural. De ahí que creo que sea fundamental, sea esencial volver a poner a la literatura en esta vida, en este mundo, en esta relación personal con nuestra existencia, que nos habla, que sí nos hace llorar, también nos hace reír, y todas las dimensiones que tiene la risa, de a veces es una forma de crear lazos de solidaridad entre los seres humanos. También es una forma, por supuesto, de celebrar la existencia, de ser festivos, ¿no? También, por supuesto, que está esa faceta de denuncia, de poner el lente burlón en ciertos valores falsos, hipócritas, ¿no? De los poderes, por ejemplo. Naturalmente que también existe esa otra vertiente de una risa que se ha manipulado, ¿no? Por parte de los poderes para idiotizar a la gente. Tampoco podemos ignorar, ¿no? Esta parte. Pero en todo caso no es la risa que se trabaja en la literatura. Muy bien, en ese sentido de la risa en la literatura, imagino que va sobre la parodia, la ironía, el chiste también muchas veces, pero esta risa más inteligente de la que nos habla, que se utiliza para medios políticos, tiene que ver con la parodia y la ironía. En literatura, ¿en qué tipo de libros podemos encontrar este tipo de recursos literarios para generar esta risa? Ok, el arte verbal ha desarrollado una gran cantidad de estrategias muy diversas y que a veces incluso pueden parecer imperceptibles para algunos lectores, pero es muy importante justamente por eso relacionar el texto con la vida, con su momento, con el diálogo que tiene con otros textos. Eso es un poco la parodia, ¿no? Cuando muchas de las formas literarias, los estilos, las orientaciones ideológicas incluso se gastaron, entonces de pronto hay que construir un texto en contra de esas formas ya anquilosadas, ya viejas, agotadas, ¿no? Y la parodia es un recurso renovador de la literatura. Entonces, por ejemplo, volviendo al propio Quijote, ¿no? No se puede entender si no se toma en cuenta esta parte paródica de textos de caballería, sí, pero también de la novela bucólica, ¿no? Por ejemplo, la novela bizantina, en fin. Pero la parodia no es la única, ¿no? La única forma de reír que tienen los textos. Hay muchos otros recursos. La ironía, por supuesto, es uno de estos. Y hemos tenido grandes ironistas en nuestra tradición literaria. Allí está Monterroso, ¿no? Por ejemplo, allí está Ibargüengoitia.
Pero también está, no tanto el chiste, fíjate, el chiste, yo pienso que el chiste es una forma de convivencia social, ¿no? En la cantina podemos contar chistes muy a gusto, pero yo creo que la literatura trabaja en formas más elaboradas, claro, ¿no? Con la risa. Por ejemplo, el humor, esta forma de trascender los aspectos dolorosos de la existencia, y esta forma de no tomarse tan en serio a sí mismo, de ver lo ridículos, lo patético, ¿no? que podríamos ser. Entonces es cuando se acude a este sentido del humor. De repente nos estamos enalteciendo y nos sentimos la gran cosa, y luego aparece el humor para recordarnos que no podemos ser tan grandilocuentes, tan pomposos, ¿no? Bueno, muchas de las obras literarias están construidas con este sentido del humor y lo han practicado. Está la sátira, en fin, hay muchas formas, ¿no? Lo fársico, ¿no? Por ejemplo. Hay muchos tonos. Vamos a hacer una pequeña pausa para ir al rollito cultural que nos va a leer Shanique Sánchez. Y regresando, vamos a hablar un poco más de la sátira y de este sentido del humor y otros ejemplos y recomendaciones que nos pueda dar sobre textos literarios a los cuales podemos acudir. Gracias, Marta. Cuando se le pregunta sobre la conquista de América, no recuerda inmediatamente aquella escena de una mujer indígena lanzando a su hijo contra una piedra, o aquella de una fila de inocentes indios siendo cercenados por un cruento conquistador, o esa otra de un grupo de indefensos indios echados a los hambrientos perros de los españoles. Las tres son ya parte de un imaginario colectivo nacional, incluso hasta universal. Películas sobran que han explotado y propagado tanto estas como otras imágenes clichés, no olvidemos la del seráfico misionero, de la violenta conquista de los pueblos indígenas por parte de los colonizadores ibéricos. Bartolomé de las Casas nunca pensó que en su brevísima lograría tanto. No se figuró los alcances de su hiperbólico catálogo de atrocidades cometidas por sus compatriotas cristianos en estas tierras. Si en principio el objetivo de esta obra, bastante gore por cierto, nunca fue ofrecer soluciones, sino más bien lograr que el emperador prohibiera la conquista y las encomiendas, el estilo y la retórica propia de su libro, el título mismo, la confrontación maniquea entre el desalmado conquistador y el inofensivo indígena, permitió que, conforme el paso del tiempo y las circunstancias, se convirtiera en arma política, llegando incluso hasta el siglo XIX como un referente obligado para los independentistas americanos. Sin embargo, y no juzgaré aquí si por fortuna o no, la brevísima trascendió entre las masas de una manera más simple, la creación de una serie de personajes tipo que vinieron a sumarse a la folclórica idea de lo mexicano, como el típico charro o el sombrerudo borracho, el chile jalapeño con bigote, sombrero y guitarra, el buen salvaje y lo mexicano. Como en toda comparación, una de las partes lleva de las de perder, y en la brevísima, debido a que el dominico describió una y otra vez a los conquistadores como lobos, demonios y bárbaros frente a los mansos corderos que eran los indios, terminó por dar origen a la leyenda negra de la colonización y más aún de los españoles como bárbaros, sanguinarios y violentos. Por supuesto, Fray Bartolomé de las Casas estaba convencido de poseer una superioridad moral e intelectual frente a todos esos malos cristianos. Así pues, al ser el primer sacerdote ordenado en el Nuevo Mundo, juzgó que él era el único y verdadero testigo de cuanto aconteció en las Indias y se propuso escribir su brevísima relación de la destrucción de las Indias. Me pregunto si Quentin Tarantino la leería. Continuamos con la entrevista con Marta Munguía. Estamos hablando sobre la risa, sobre el humor en la literatura y por lo que voy entendiendo de lo que nos platicas, la risa es un efecto en el lector
y los diferentes mecanismos para producirla los tiene que desarrollar el escritor. Estábamos hablando de la parodia, de la ironía, y ahora nos ibas a platicar un poco más sobre la sátira y sobre la farsa. Ok, bueno, en realidad tiene que ver con formas de composición, pero sobre todo con una visión de mundo. Cómo se posiciona, digamos, el escritor frente al mundo y al mundo que va a recrear, ¿no? Y por eso hay escritores como Rulfo, por ejemplo, tremendamente serio, tremendamente trágico, pero que nunca perdió un sentido del humor que late, que palpita en su obra y que allí está construido, que allí está perfectamente trabado, ¿no? Que tiene que ver con la relación de la escritura con la oralidad. La palabra oral que cultivan los pueblos, con la que se cuentan historias, con la que se entretienen, está absolutamente atravesada por distintas tonalidades de la risa. Y tiene que ver con esta actitud ante la vida, cómo nos relacionamos con el otro, con nosotros mismos, con el pasado, con el futuro, cómo imaginamos el futuro, cómo nos relacionamos con el poder, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si somos lectores atentos, es que me gustaría hacer una precisión con respecto a esto, porque a veces se entiende, cuando se habla de la risa en la literatura, que el lector tiene que soltar carcajadas estridentes. No necesariamente. A veces la risa puede parecer inaudible, incluso en el texto, y el lector no necesariamente se va a reír, ¿ok? Tiene que ver sobre todo con esta sacudida que nos pone todo texto verdaderamente artístico, ¿no? Nos sacude nuestras certezas, nos mueve el tapete, y la risa es una de estas formas predilectas para sacudirnos, precisamente para relativizar muchas cosas, para no ser tan ciegos y no ser tan crédulos a veces también. Bueno, entonces hay géneros literarios que sí están mucho más orientados a crear esta explosión en los receptores, que es el caso de la farsa, ¿no? Por ejemplo, que es a la vez un género dramático, como tú bien lo sabes, pero también es un espíritu, lo fársico. Es un espíritu que puede alentar en otras composiciones literarias. No sé, si uno piensa en Rabelais, por ejemplo, tiene partes muy fársicas, ¿no? Donde el lector verdaderamente estalla en carcajadas, ahí sí. Pero por eso es importante distinguir estos diferentes géneros, estas diferentes formas, estas diferentes actitudes vitales. La farsa es un juego en el tablado, ¿no? Prácticamente hay un pacto con el receptor para poner en cuestión y para burlarse de muchos valores imperantes, ¿no? Por ejemplo, es esta posibilidad de construir un mundo al revés, donde los hombres pueden ser disfrazados de mujer, ¿no? Por ejemplo, y pueden ser apaleados por las esposas. Hay una inversión. Una inversión de valores, exactamente. Y por supuesto que esto no puede menos que sacudir la risa, ¿no? En el receptor. Pero sí es importante distinguir esta gran diversidad. Le hemos denominado, digamos, como una convención, la risa en la literatura, justamente porque engloba un montón de manifestaciones particulares que se cruzan. Lo satírico, por ejemplo, vamos a lo satírico. La sátira es un género también, pero también es un espíritu. Es un género que particularmente se cultivó, por ejemplo, mucho en México en el siglo XIX, y en realidad, si lo pensamos bien, es un arma política, la sátira. Es un arma para denunciar los abusos
del clero, por ejemplo, de los que ostentaban el poder, se ridiculiza. En nuestros tiempos, la sátira vive, creo yo, de manera más cómoda en la caricatura, ¿no? En la caricatura política, por ejemplo, donde se exageran los rasgos físicos de un politiquillo para denunciar su corrupción, su nefastez, ¿no? Pero bueno, también la sátira puede vivir en otros géneros literarios, en novelas, en cuentos, en poemas incluso. Estaba pensando en un poemario que es paródico, satírico, que juega con todo esto de Hinojosa, se llama Poesía no eres tú. Fíjense el título, ¿no? Poesía no eres tú, ya es una inversión de este verso que ya se volvió lugar común, ¿no? Poesía eres tú, pues no, tú no eres. Entonces, todo el poemario es una sátira porque la mujer amada a la que se le dedica es política, es diputada, y entonces el poeta le está pidiendo que vaya y haga cosas, pero también es paródico porque a veces adopta la forma de ¿cómo se llama esto? Las cartas poder, ¿no? Te confiero poder suficiente, bastante, no sé qué, para que mi nombre y representación. Y entonces el poeta juega con estas formas. Bueno, entonces lo que me interesa es que nada más los oyentes alcancen a pensar pues en esta gran variedad de tonalidades que la literatura nos ofrece y que han estado presentes a lo largo de toda la historia de nuestra literatura. Por ejemplo, en la historia verdadera de la conquista de México, hay un montón de tonos orales, burlones de la figura de Cortés, por ejemplo, y Bernal Díaz toma chismes de los soldados para denunciar a Cortés, lo avaricioso que era, ¿no? Por ejemplo, esto nada más por mencionar un ejemplo, como desde el propio nacimiento de la literatura hispanoamericana está ahí presente esta necesidad, esta compulsión humana por denunciar, por dejar constancia por escrito de las trampas que puede hacer el otro, de la lujuria de curas, de lo borrachos, de lo glotones que podían ser. Entonces la sátira es algo que nos ha acompañado y llega hasta nuestros días con estas obras magníficas, ¿no? de Jorge Ibargüengoitia, por ejemplo. Y afortunadamente la sátira cada vez se ha ido despojando más de esta dimensión moralista que sí tenía en un principio, de corregir las costumbres, de educar al pueblo para que se le fueran desterrando ciertos vicios, ¿no? Entonces cada vez los poetas son más conscientes de que no se trata de educar de esa manera moralistamente, sino en todo caso de reírnos, y ya la propia risa es absolutamente desenmascaradora y dice mucho más, ¿no? A veces que un discurso moral explícito. Muy bien, muchísimas gracias. Me surge la duda de si la estética de la risa también se puede vincular con esto que nos platicas, con la estética de lo grotesco. Ahora que mencionabas a Rabelais, pensaba que también hay una liga entre la risa y lo grotesco, que por un lado puede ser muy traumático, puede ser muy horrible de ver, pero hay otra vertiente de lo grotesco que también tiene este contexto pícaro, sexual, morboso, que puede suscitar la risa. Vamos a hablar de eso un poco después de El Rollito Cultural con Raúl Osorio. Muchas gracias, Marta. Voces. En 1943, en una modesta edición de autor,
apareció la primera compilación de las voces de Antonio Porcia. El escrutinio hemerográfico ha revelado que la existencia de las mismas, al menos en su forma gráfica, data de 1938 o 1939. Voces que aparecieron en publicaciones vanguardistas de vida efímera y que no necesitaron de la infatigable labor del tiempo para ser incluidas en la obra completa que consta de un solo libro del autor italo-argentino. Antonio Porcia nació en 1885 en un recóndito lugar de Italia. Huyendo de la miseria o quizá del escarnio, su familia emigró a la Argentina en los albores del siglo XX. Porcia jamás regresó a Europa, ni convirtió su exilio en el inconsolable llanto de los desterrados. Amigos cercanos al poeta mencionan que únicamente realizó un viaje a Mar de Plata y que regresó pronto a su casa en Buenos Aires, donde lo esperaban los múltiples cuadros que le habían regalado los pintores de la Boca y un jardín rebosante de flores del cual se hacía cargo. No tuvo esposa, no tuvo hijos, no tuvo alumnos. Cuando Porcia publicó la primera edición de sus voces, ya era un escritor entrado en años. La revista Sur, que decidía en aquella época cuáles eran las obras que merecían la pena, había determinado publicar el texto solo si éste pasaba a través de un engorroso proceso de corrección. Al parecer, la sugerencia desconcertó a Porcia y buscó otra casa editorial. En Buenos Aires no pasó nada tras la aparición del libro. Pocos prestaron atención al estruendo de las voces. Los libros se fueron apilando en la casa del poeta, quien decidió donarlos a las bibliotecas de la provincia bonaerense. Lejos del puerto, las voces fueron leídas, reescritas, copiadas, transpapeladas y convertidas en un libro de todos. El insomne auditorio escuchó a través de la radio, en la noche austral, las sentencias poéticas de un escritor que había perdido el nombre. ¿Cuántos, cansados de mentir, se suicidan en cualquier verdad? Casi siempre es el miedo a ser nosotros los que nos lleva delante del espejo. En la vigilia de los radioescuchas, aquellas frases se iban convirtiendo en un patrimonio colectivo. La intensidad de las palabras contenían el sentir y el pensar, la experiencia vivida o deseada de una comunidad de lectores que fue creciendo y creciendo y creciendo. Lleve cada uno sus culpas y no habrá culpables. A la vuelta de los años, las voces de Porcia, ahora las voces de todos, regresaron a Buenos Aires cargadas de un eco misterioso, de una fuerza descomunal que las proyectó hacia otros públicos, hacia otros idiomas, francés, alemán, inglés, italiano. Se trata de uno de esos rarísimos libros que tuvieron que emigrar del centro para regresar de este llenos de vida. De Antonio Porcia se sabe poco. Se sabe, por ejemplo, que no formó parte de ningún gremio literario, que en su juventud fue anarquista y después socialista, que cuando sus voces fueron traducidas y reconocidas, Borges le escribió un prólogo muy parco para la edición francesa, que donó las regalías de su obra a algún poeta necesitado. Se sabe, además, que jamás se pensó a sí mismo como escritor y que el mote de aforista lo ofendía bastante. Murió solo, en la pobreza material que él había elegido y diseñado. Sin embargo, su obra sobrevivió y le otorgó una suerte de consagración póstuma, como debería de ser la fama, según algunos. Quien hace un paraíso de su pan, de su hambre hace un infierno. Muchos estudiosos, críticos y ensayistas han querido definir las voces de Porcia, entenderlas en el estrecho margen de los conceptos, las perceptivas, las categorías. Han querido enlazarlas con la filosofía, la poesía, el arte de vanguardia. Más de 1000 voces que se resisten al encasillamiento, voces que hablan de una experiencia humana que transgrede el tiempo, voces compactas que exhiben un pensamiento a veces místico, voces que se escuchan y enmarcan en las entrañas de la existencia, voces, voces, voces desplazadas y mutiladas, voces de otros que anuncian categóricamente que quien dice la verdad casi no dice nada y que pequeño es aquel que para mostrarse esconde.
voces. Regresamos a La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria con nuestra invitada especial Marta Munguía. Estábamos hablando un poco sobre la relación de la risa con la estética de lo grotesco y sobre eso le doy la palabra a nuestra invitada. Sí, qué bueno que mencionas lo grotesco porque es una palabra que ha suscitado muchas confusiones, muchas malas interpretaciones por culpa del romanticismo. Bueno, la estética de lo grotesco tiene que ver con la imaginación popular milenaria. Es decir, los pueblos, como bien lo han estudiado muchos antropólogos, imaginaban la vida hace muchos años de una manera completamente distinta a como lo hacemos hoy. No había esta separación en tanta clasificación, ¿no? El mundo animal se podía perfectamente entrecruzar con el mundo humano, el mundo vegetal con el mundo humano también o animal, el mundo mineral, etcétera, etcétera. Y bueno, nos quedan huellas, ¿no? Muy claras de esto, de esta imaginación antigua, que no tiene nada de monstruosa ni de horrible, como por ejemplo las sirenas, el centauro, Los sátiros también. por supuesto. Es decir, era esta imaginación que no reconocía estas fronteras y donde además la vida y la muerte eran parte de un mismo fenómeno, ¿no? De la existencia. Se acercaba a la cuna, a la tumba, porque además la experiencia de la muerte era una experiencia pues cotidiana y no tan con tanto tabú, ¿no? Como la vemos ahora, que se fue aislando y la hemos ido alejando cada vez más, no la queremos ver. Bueno, cuando se descubren estas cuevas y que se le empieza a llamar grotesco, ¿no? Por eso, precisamente porque son descubrimientos de artesanías, de pequeños objetos que se habían fabricado muchos años antes, pues llamó mucho la atención, ¿no? Cómo había una anciana embarazada, ¿no? Por ejemplo, allí está esta relación de esta cercanía, esta familiaridad del nacimiento con la muerte. Pero recuerdo esa imagen de la anciana embarazada que también está sonriendo, ¿no? Entonces Así es. La muerte, la vida, la risa y el dolor. Así es. No se separa el cuerpo de la vida de cada día, no se niega el cuerpo, el sexo, la comida, la defecación, por supuesto, está presente todo esto y no había este asco, ¿no? Que le tenemos ahora al cuerpo, esta necesidad de borrarlo casi. Bueno, los románticos resucitaron un poco la idea de la estética de lo romántico, pero le imprimieron un toque tenebroso, macabro, sórdido, y esto es un poco lo que nosotros heredamos, ¿no? Los de la cultura letrada, heredamos esta idea de lo grotesco, y se ha degradado mucho, ¿no? Incluso decimos de alguien, ¡ay, qué grotesco lo que acabas de hacer!, para referirnos a algo feo, algo desagradable. Que produce asco, quizá. Exacto, pero en realidad la estética de lo grotesco es muy otra cosa, está ligada a esta imaginación popular. Yo lo pienso que un ejemplo muy claro de esta pervivencia de la imaginación grotesca en la comunidad normal, digamos, de los pueblos, del pueblo mexicano, por ejemplo, es esta fabricación de alebrijes. Por ejemplo, si uno ve los alebrijes, pues son figuras no ordinarias, está ahí incluso casi la presencia de lo onírico, ¿no? En la fabricación de estas figuritas. Gusto de los mexicanos por las calaveras, ¿no? Por comernos una calavera de azúcar, por ejemplo.
Esto tiene que ver con la imaginación grotesca. Es decir, es parte de nuestra vida. Y que ¿no? están adornados con colores festivos, con Así es. motivos vistosos, que remiten a la alegría y que lo vinculan a la muerte también. Así es. Todo esto tiene que ver con la imaginación grotesca y esto, por supuesto, ha formado parte de la literatura. Yo hace unos añitos hice un trabajo sobre 100 años de soledad, por ejemplo, de García Márquez. Esta novela que a muchos nos ha maravillado y deslumbrado. Ya casi nadie habla de eso, por cierto. Llama la atención. Bueno, 100 años de soledad, más allá de realismos mágicos y todo esto que se quiera ver, es una novela absolutamente atravesada por la estética de lo grotesco. En muchas de las creaciones de los personajes, estaba pensando en esta grandiosidad de José Arcadio Buendía, este hombre inmenso que se va a darle la vuelta al mundo y que regresa completamente tatuado, ¿no? Con una muestra de virilidad increíble, esta cópula que tiene con su prima Rebeca y que cuenta festivamente el narrador, que alarmaba hasta los muertos, ¿no?, del cementerio cuando escuchaban aquello. Es decir, nuestra literatura está atravesada absolutamente por esta estética de lo grotesco. Este mundo de los muertos susurrantes de Rulfo tiene una estrecha conexión con esta imaginación de lo grotesco. Es decir, buena parte de la gran literatura en lengua española, por lo menos, que es de la que estamos hablando, está inspirada en la imaginación grotesca, en particular en estos escritores que no se sienten muy profesionales, ¿no?, de su oficio, sino que para ellos escribir es una forma de vida, escribir es vivir. Todos estos escritores no desdeñaron la imaginación grotesca, y la imaginación grotesca es una imaginación también celebratoria, donde la muerte no necesariamente da miedo. Acuérdense el cotorreo, el chismorreo que hay entre los muertos de Pedro Páramo, ¿no?, en las tumbas, cómo cotorrean y chismorrean alegremente, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería importante que nos fuéramos despojando de esos prejuicios, porque tiene que ver, yo creo, con estas visiones clasistas, ¿no?, de la cultura, de la imaginación, y entonces todo lo que se asocia también con lo popular es feo, es horrible, es monstruoso, y no, resulta que es la fuente de la imaginación literaria también, de esta literatura importante, ¿no?, significativa. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, con toda esta información que nos ha proporcionado, que estamos platicando aquí alegremente, nos gustaría tener algunas recomendaciones sobre cómo acercarnos a la literatura del humor, de la risa, de lo grotesco, las parodias, y también textos que nos ayuden a entenderla, a estudiarla, textos académicos que nos refieran ese tipo de literatura. Pienso ahora en el texto clásico de Bakhtin, la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento en el contexto de Rabelais, y no sé, pienso en un escritor que tuvo mucha influencia aquí en Jalapa, en la UB, Sergio Pitol, y su novela Domar a la Divina Garza, que creo que va por esa línea. Algunas recomendaciones más en estos dos sentidos, textos académicos y textos literarios, para acercarnos a esta estética. Ok, bueno, hay mucha información sobre esto, y debo decir también que en los últimos años ando un poco renuente a recetar textos teóricos, porque el propio Bakhtin, por ejemplo, que nos ayuda tanto a pensar, ¿no?, el fenómeno literario, se pervirtió, ¿no?, se volvió un manual formulaico al que se acude de manera vacía. Entonces, ¿qué sugeriría? Hay muchos textos que han trabajado sobre la risa. Hay un estudioso español, por ejemplo, heredero de Bakhtin, que se llama Luis Beltrán. Luis Beltrán ha hecho trabajos bien interesantes sobre, por
por ejemplo, el tonto en la literatura, como muchos textos literarios y también textos orales, ¿no? Tradición oral, acuden a la figura del niño porque es el que no entiende, el que no pacta, el que pregunta, el que no concede, ¿no? O el loco, por ejemplo, o una figura que él le llama el trickster, que tiene toda una tradición de estudios, ¿no? Hay un texto en inglés que lamentablemente todavía no se traduce al español sobre la historia del trickster en Occidente, bien interesante, que es un poco este pícaro, este engañador, este burlador. O sea, imagínense, toda nuestra literatura y nuestra cultura está atravesada por estas figuras, y son figuras que han servido para introducir la risa en la literatura. Entonces, bueno, hay mucho material teórico, pero no, más bien a mí me gustaría pedir al lector que se despoje de prejuicios que ha divulgado mucha crítica académica, muy sorda y muy de escritorio, ¿no? Muy de oficio, así, que cristaliza los textos, que no los deja que hablen, no los deja vivir, les impone marcos. Y yo más bien diría primero a los lectores, vayan a los textos literarios, vuélvanlos a leer y procuren despojarse de los prejuicios que hemos ido construyendo trabajosamente y malamente desde la crítica académica. Entonces hay que volver a leer de manera relajada, de manera personal los textos, procurar volver a leer a Cortázar, Borges, por ejemplo. Borges era un gran ironista y de repente, se nos ha vendido la imagen del Borges, así monumental, solemne. No, Borges se moría de la risa, ¿no? Con muchas cosas, y allí está la huella de la risa en sus textos. Y de pronto no dejamos que se oiga por imponerle la solemnidad y marcos teóricos. Nada me parece más odioso que hablar de un marco teórico. Entonces, más bien decirle a la gente que se quite de estas cosas y que vaya a leer los textos. Verán, vayan a leer a Rulfo, despojándose de estos prejuicios de que qué grave, qué solemne, qué triste Rulfo. No, se pueden dar la sorprendida de su vida volviendo a leer a Rulfo de esta manera, y así a García Márquez, al mismo Cortázar, ¿no? Por ejemplo, estoy dando, ya sé, los grandes nombres, pero un poco a propósito, porque estos grandes nombres justamente nos confirman la vida que palpita, que late en los textos literarios. Quizá podemos sumar a Cabrera Infante, por ejemplo. Pero sin duda, Cabrera Infante en sus 3 tristes tigres. Imagínense ya el juego lingüístico, ¿no?, que hay desde el título. Yo creo que todo gran escritor, todo escritor que se respete, trabaja con estos dos, con lo tragicómico, ¿no?, podríamos decir, y que vale la pena sacudirse los oídos para escuchar esta otra parte. Todo gran escritor trabaja con esto, ¿no? Entonces hay que escuchar. No quiero dar tantas referencias teóricas porque, bueno, esto solo nos compete a los que estamos trabajando en eso. Hay, por ejemplo, un texto más o menos reciente de un escritor irlandés, Eagleton, El humor se llama. Es un estudio fresco y que nos recuerda un poco la importancia del humor, no tanto en la literatura, sino el humor en la vida, ¿no? Entonces, más que ver análisis así minuciosos de esto en la literatura, pues volver a pensar en la importancia del humor, de la risa, cómo está desde Platón, Aristóteles, cómo estuvieron pensando en esto y cómo se siguen elaborando tratados, ¿no?, hasta nuestros días. Está en Erasmo, por ejemplo, ¿no? ¿Quién puede negar la gran seriedad e importancia de Erasmo,
que construye el elogio de la locura, ni más ni menos, ¿no? Entonces, esto está, pues, en nuestra vida y hay que ser más atentos nada más a esto, volver a leer nuestros textos literarios queridos, entrañables, porque allí está el llanto, pero también está la risa, ¿no? Y hay que saber escucharla. Afortunadamente hay mucho interés en los estudiantes de ahora por prestarle atención a estas facetas, ¿no? Tenemos un escritor mexicano, varios escritores mexicanos de principios y mediados de siglo, Julio Torri, por ejemplo. Julio Torri no puede entenderse si no se atiende esta faceta en su escritura, esta faceta irónica, esta faceta humorística, paródica, ¿no? A veces está este gran cuentista mexicano que se llama Efrén Hernández. Un estudiante acaba de hacer una tesis sobre precisamente el humor en Efrén Hernández. Entonces, es cosa de leer con atención. Bueno, Solano está estudiando un escritor argentino muy importante, Oliverio Girondo. Cómo leerlo, así con cara seria, rígida y solemne, no hay modo, ¿no? Entonces es más bien todo texto. Todo texto, una invitación a vincularlo con el humor, con la vida, con la visión del mundo y no olvidarnos que la literatura tiene que ver no con las letras y con la solemnidad solamente, sino con cómo vivimos, cómo eso afecta nuestro día a día, nuestra cotidianidad, nuestra oralidad, nuestra forma de pensar y de relacionarnos con los demás. Así es, hace mucha falta volver a traer la literatura a la vida, sacarla de los cubículos donde la metimos, la almacenamos, la archivamos como si fuera nuestra y nosotros la estudiamos. La literatura es un bien común, es un legado cultural, ¿no?, de la humanidad que persiste y va a persistir, ¿no?, afortunadamente, porque está en nuestra sangre, porque tiene que ver con la vida, con nuestra existencia cotidiana, con las cosas simples, ¿no?, de cada día. Y reír es algo nuestro de cada día, ¿no?, también. Entonces, por eso la literatura también se ríe de todo absolutamente. Muy bien, muchísimas gracias, Marta, por esta fabulosa entrevista. Seguro que todos los que la escuchen sacarán algo bueno, algo que les produzca una sensación entrañable y sobre todo esta gran invitación para ir a los textos, para retomarlos desde este sentido de la risa, del humor y de no tomarnos las cosas tan en serio. Esto fue La Palabra en la Niebla, conversaciones de cultura literaria. Gracias. La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria, es una producción del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Locutor, Alejandro García. Rollitos culturales, Edgar Rodríguez, Alejandro Solano, Raúl Osorio y Shanik Sánchez. Controles y apoyo técnico, Manuel Escobar. Edición, Naomi Tanamachi. Producción y dirección, Alejandro Solano.